Bueno, entonces buenas noches, espero todos estén súper bien la noche de hoy. Entonces el día de hoy, junto con mi compañera Sonia Isabela Quiseno Zuluaga y quien les habla Carolina Arboleda Cardona, les vamos a hablar sobre la encefalitis letárgica y decimos que es un viaje hacia el pasado porque vamos a ver que esta patología pues no es muy reciente, realmente es una patología que es más bien histórica, pero vamos a ver que va muy de la mano como con el desarrollo de la neurología moderna y también nos pareció un tema diferente a lo que se lleva pues como viendo en el semillero. Entonces en el contenido vamos a ver entonces primero una introducción que es la definición de la patología, luego vamos a ver una línea del tiempo, un poquito sobre esa historia que les estaba comentando, vamos a hablar un poquito de epidemiología, manifestaciones clínicas, vamos a ver un caso clínico para poder aplicarlo a a la fisiopatología y vamos a ver un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, la encefalitis letárgica, vamos a ver que es un trastorno neuropsiquiátrico en el cual se va a presentar una crisis autoinmunitaria anormal dirigida contra autoantígenos de núcleos de la base. Esta se suele presentar después de una infección aguda. Lo que más se encuentra como común es de la faringoamigdalitis y se puede manifestar con una gran variedad de síntomas como lo son trastornos del sueño, trastornos del movimiento y también las alteraciones pues, neuropsiquiátricas. Bueno, entonces hablaremos de lo que es la línea del tiempo. Vamos a imaginarnos que estamos como en una capsulita y vamos a viajar hacia el pasado. Entonces vamos a iniciar con lo que es en 1917, una fecha súper importante porque en esa fecha Konstantin von Economo va a describir esta enfermedad. Entonces hablemos un poquito de su biografía. Él nació en 1876 y murió en 1931. Fue un médico rumano que comunicó en 1917 a la sociedad vienesa de la psiquiatría y de la neurología de la enfermedad de la encefalitis letárgica. Su comunicación suscitó una gran polémica porque Jean René dijo que él había descrito primero esta enfermedad en 1915, pero como tal todo el mundo tomó como partida Konstantin von Economo. Constantin fue un doctor austriaco que bautizó la enfermedad según sus registros y lo presentaba más que todo como un cuadro extraño que comenzaba con fiebre y faringitis, tipos de síntomas de gripe, ¿cierto? Que todos conocemos. Entonces vamos a leer como una pequeña fracción de lo como él lo describió. Entonces abro comillas. Una muchacha de 26 años es trasladada desde una comisaría al hospital psiquiátrico. Durante 2 días se muestra desorientada, parece pues deambula dormida, en los corredores de la clínica se pasea con los ojos cerrados, como sonámbula, y delira evocando toda clase de cosas de colores. Por la noche, bruscamente padece un edema pulmonar y muere. Principalmente, Von Economo va a describir 3 tipos de encefalitis, que más adelante pues las vamos a ampliar, pero yo se las voy a mencionar muy por encima. Entonces vamos a tener la primera, que es la forma somnolienta oftalmopléjica, que principalmente inicia con un cuadro gripal, pero que posteriormente vamos a tener esa somnolencia. Como segundo, vamos a tener una forma asinética y muda, que acá vamos a tener en cuenta el parkinsonismo. Pues más adelante vamos a hablar de esto, pero el parkinsonismo vamos a ver que se ve después de que desarrollan la enfermedad. Y por último, vamos a tener una forma hipercinética que es caracterizada por inquietud permanente e incluso vamos a tener lo que es la esquizofrenia. Vamos a pasar otro poquito y vamos a ir de 1914 a 1918, que fue la Primera Guerra Mundial, en donde los despliegues de tropas y movimientos por todo el territorio europeo provocan la mayoría de contagios y se va a comenzar a expandir esta enfermedad. En el transcurso de la gripe española en 1818, ¿cierto? Que fue una pandemia de influenza, se incrementaron los casos de pacientes con encefalitis, entonces eso potencializó pues la enfermedad y se conoce que como tal acá pues hubo muchas muertes, incluso se asegura que fueron 5 millones de casos registrados. Vamos a ver que entre 1923 y 1927 se reportaron decenas de miles de personas afectadas en todo el mundo pues, por diversas encefalitis, hasta el punto de alcanzar niveles de epidemia, ¿cierto? Ya se denominó epidemia en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, el pico de la enfermedad se registró en 1923 y se reportaron 200 muertes por esta pues, encefalitis.
Después de la década de 1923, como tal, comenzaron a reducir pues estos contagios y no se, pues y hasta el momento no se tienen registros como tal hasta el punto de esa época. Vamos a tener un segundo personaje que va a ser Oliver Sacks, que más adelante pues vamos a ver que tiene un libro. Él como tal fue el que implementó la levodopa, que sabemos que es pues, el tratamiento para el Parkinson, en los pacientes con la encefalitis letárgica. Entonces fue un neurólogo nacido en 1933 y falleció en el 2015, relativamente pues hace poco. Él escribió un libro que se llama Despertares, que es la historia de 20 de sus pacientes, sobrevivientes a la gran epidemia de la encefalitis letárgica, con parkinsonismo posencefálico. Y del asombro del despertar que experimentaron pues esos pacientes 40 años más tarde cuando les administró el medicamento levodopa. Pero al cabo de un tiempo vamos a ver que estos pacientes, o sea, les administraban el medicamento y después no, como que no les servía. ¿Qué pasa en la actualidad? Entonces, desde 1940 se ha publicado alrededor de 80 informes de encefalitis letárgica en todo el mundo. Sin embargo, pues la confiabilidad de estos diagnósticos está limitada por la variabilidad de los criterios diagnósticos. Después del periodo epidémico, la mayoría de los diagnósticos de la encefalitis letárgica se basan en los criterios de un economo. Y posteriormente, en 1987, vamos a tener un personaje que es Howard, que ahorita vamos a ver cómo son sus criterios, que estos pues propusieron criterios diferentes para diagnosticar la encefalitis letárgica. Listo, entonces tenemos la epidemiología. Como tal, vamos a tener algo que es un estudio muy ambicioso sobre la encefalitis letárgica que fue realizado por la comisión de Matterson para el estudio de la encefalitis letárgica, principalmente en Nueva York. Pero ¿quién fue Matterson? Fue una persona pues muy millonaria, era un hombre muy rico, que como tal dio sus recursos para que pudieran comenzar a evaluar, a conocer más de la enfermedad, sus diagnósticos y tratamientos, porque él padecía de esta enfermedad. Entonces se han reportado varios casos a lo largo pues, del tiempo. Pero como fue una pandemia de la gripe en 1918, conocida pues como la gripe española, la encefalitis letárgica alcanzó niveles epidémicos en casos reportados hasta 1923 en varios países. La afección fue más prevalente en personas entre los 10 y 45 años sin predominio de género. En la forma somnolienta y oftálmica, que fue las que les mencioné anteriormente, que fue pues la primerita. Y la mortalidad superó el 50% y no se han producido epidemias después de 1918. Si bien muchos casos, pues claramente de encefalitis, probablemente no se notificaron, ya sea pues por ese año como tan, pues en donde no estaban esas nuevas tecnologías y eso, igualmente probable que la encefalitis letárgica fue sobrediagnosticada durante el periodo epidémico. Pero como tal, los exámenes post-mortem supuestan como los casos de encefalitis letárgica durante el periodo epidémico. Entonces vamos a tener un artículo que va a ser la encefalitis letárgica en Bogotá, aparece pues que se dio en 1943 de la revista de Medicina y Cirugía. Hernando Ordóñez va a describir que se han presentado pues varios casos de encefalitis desde 1923. El primero descrito por Roberto Francisco y otros 15 casos. La mayoría de esas formas somnolienta oftálmica que hemos visto que es como la más prevalente y en los cuales 5 pacientes murieron, es decir, como el 33.3%. Hasta donde se sabe, en Medellín pues no se reportaron casos de la encefalitis de un economo. Bueno, entonces continuando con lo que explicaba mi compañera sobre que este médico Von Economo había pues como descrito 3 formas para diagnosticar esta encefalitis letárgica, vamos a tener entre las 3 principales que son la somnolencia y la oftalmoplegia. Entonces, como ella nos comentaba ahorita, se va a seguir de un cuadro gripal. Entonces el paciente va a venir como con un malestar general, como pues cuando uno se siente mal dicho maluco. Luego de esto, 3, 4 días después, los pacientes van a empezar a entrar en un sueño profundo, del cual es muy fácil despertarlos, pero también es muy fácil que ellos vuelvan a caer en este sueño profundo, incluso hasta tal punto que los tienen que despertar para que hagan sus necesidades o para que coman. Y también la oftalmoplegia va a ser por una parálisis de los músculos oculares. Luego vamos a tener la acinética miostática, que va a ser
ya secuelas más graves a futuros, que va a ser como ese parkinsonismo atípico que van a presentar estos pacientes, y este va a ser atípico porque no va a contar con pues como con el temblor común de cuentamonedas, sino que los pacientes van a presentar esa bradicinesia y esa rigidez. Y por último tenemos la forma hipercinética, la cual van a ser contracciones involuntarias con un trasfondo ansioso. Esto lo vamos a entender más adelante en el caso clínico de cómo pues como a la paciente se le presentaba como toda esta forma hipercinética. Entonces en este video lo que vamos a poder observar es cómo esas personas van a estar en ese estado de somnolencia que no se van a poder, pues como ni siquiera sostener de pie sobre ellas mismas, por lo que van a estar como en ese sueño profundo. Y también en el video se ve más adelante cómo le piden o les dan como, pues que realice ciertas acciones, como lo es como tocarse la nariz y cómo lo hace, pero lo hace como de una forma muy, pues como demasiado somnolienta, como lo veníamos diciendo. Entonces, bueno, siguiendo con las manifestaciones clínicas, vamos a tener también alteraciones del ciclo sueño-vigilia, que estas comienzan de forma súbita, junto con dolor de espalda, cuello y un estado mental frenético en los pacientes. Y las formas psiquiátricas, que ya es cuando estos pacientes empiezan a presentar una locura moral, pueden presentar epilepsia, demencia postencefálica, también pueden presentar síndromes depresivos, y esto se va a entender pues más adelante como con el caso clínico. Bueno, entonces vamos a hablar ya como pues el caso clínico, que es del libro de Despertares de Oliver Sacks. La idea que tenemos con este caso clínico es principalmente pues abrir un debate después de terminar de explicarlo y pues conocer ustedes también qué piensan como de este. Entonces vamos a iniciar, pues el caso clínico es de una paciente real de Oliver Sacks que se llamaba Miriam, que la vamos a denominar como pues la señora H. Ella nació en Nueva York en 1919. A sus 11 años se cae de un puente por un empujón pues, del puente y genera múltiples fracturas en ambas piernas y pelvis y columna vertebral. A los 12 años ella padeció una encefalitis, ella como tal pues vivía en un orfanato y ella convivía con 200 niños más. Durante los 6 meses dormía en la noche, pues dormía por la noche y por el día, hasta el punto que tocaba despertarla pues para que hiciera sus necesidades básicas. Durante los 2 años siguientes padeció de narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? Principalmente va a ser un daño en el hipotálamo que se define pues por dos alteraciones. Vamos a tener dos tipos. Va a ser el tipo 1, que va a ser la deficiencia de esa hipocretina, que la hipocretina es secretada por el hipotálamo, y el tipo 2, que va a ser pues esa deficiencia de los receptores para la hipocretina. Esto se va a ver manifestado pues en dos partes, en dos manifestaciones claves. Una somnolencia diurna excesiva y cataplexia. La cataplexia principalmente es la pérdida del tono muscular, pero sin pérdida de la conciencia, cuando se vive como una sensación muy fuerte. Entonces también ella hablaba entre sueños y tenía pesadillas. Seguido de esto, pues desarrolló ese parkinsonismo atípico. A sus 37 años desarrolló esa cinesia parkinsoniana, la cual especificaba como si tuviera una debilidad en las piernas, falta de equilibrio y movimientos masticatorios muy notorios. Vamos a tener en ella unos trastornos hipotalámicos pues muy notorios, lo que es el hirsutismo y obesidad. Vamos a tener también lo que es la joroba de búfalo, enrojecimiento en la piel y en las mucosas visibles. Va a tener una tendencia a hemorragias nasales y a la congestión de diversos órganos. También va a presentar lo que es acné, diabetes y repetidas úlceras pépticas. La señora H va a tener laceraciones en ese lado izquierdo que pues era como, ella lo describía, que sentía como que había un dolor en algún lugar de la habitación, pero que no podía asegurarle que pues era como de ella, que ella se sintiera así. Vamos a tener un paso en el tiempo que va a ser en 1945, donde tomó actitudes groseras y violentas, las cuales la llevó a padecer una depresión atípica. Ella menciona que era como si algo se estuviera acumulando dentro de ella y estallara de repente. A veces tenía la sensación de que pues gritaba demasiado, que era como que ella no lo podía controlar. Incluso culpaba a Dios de su padecimiento.
Cuando tenía muchos padecimientos, padecía de crisis oculogiras, pues que ahora lo vamos a ver bien, que duraban de 8 a 10 horas. En 1967, debido a las altas temperaturas, se suspendió el medicamento para el parkinsonismo, que ya lo dijimos que era pues esa L-Dopa, lo cual causó como una regresión neurológica. Entonces, pues ella se desanimó totalmente. Vamos a dividir este caso en dos. Uno que es antes de la L-Dopa y después de la L-Dopa. Entonces, antes de la L-Dopa, la señora H, ¿cómo estaba? Estaba muy obesa, estaba barbuda, tenía acromegalia y síndrome de Cushing, la cual permanecía apática, era desplomada en la silla, pues era como en su silla de ruedas, sus ojos eran mortecinos y daba la sensación de que estaba viendo sin ver, ¿cierto? Como cuando uno está ido, disociado. Y las pupilas eran pequeñas y de un tamaño desigual. Su piel estaba grasienta y con mucho acné. Al momento de hablar tenía pues principalmente un tic que ahorita pues vamos a ver esto en la vía, la cual se escucha como gruñidos y una forma coherente de hablar. Su respiración era como pues muy superficial y los brazos izquierdos estaban rígidos con deformidad distólica y contractura de la mano. Las piernas mostraban como cierta espasticidad y cierta debilidad el tipo neural. Y ya pues estos comenzaban a subir de forma pues patológica. Ahora siguiendo con lo que mencionaba mi compañera de dividir el caso en dos, entonces vamos a ver que después del levodopa, entonces la paciente inició el tratamiento el 18 de junio de 1969 y vamos a notar que los cambios empezaron realmente rápido, que empezaron desde el 27 de junio y vamos a ver que la señora H ya estaba más despierta, más alegre, como más interesada en lo que pasaba a su alrededor, porque como nos describía anteriormente la compañera, la señora H, pues la veíamos como una mujer totalmente apática y no, pues como que sin importancia alguna de lo que pasaba alrededor de ella. Y vamos también a notar que su dosis se le aumenta a 2 gramos. Luego vemos que el 1 de julio ella va a recuperar la movilidad en sus extremidades pero esto se observa un nuevo tic como un efecto secundario pues del levodopa, que es llevarse la mano hacia la cara, pero la paciente realmente describe este tic como algo funcional porque para ella le servía organizarse las gafas. Y ella decía, pues describía el tic de la siguiente manera: siento una especie de tensión que va creciendo en mi mano hasta que es tan fuerte que tengo que moverla. Luego vamos a ver que el 1 de agosto de ese mismo año van a desaparecer esas crisis oculógiras de las cuales mencionábamos antes y la señora H nos describe que ha sido el mejor año que ella pasa, el mejor mes que ha pasado durante muchos años. Luego, en el trayecto de 1969 a 1972, en el cuarto mes, cuando, pues, después del cuarto mes que se inició el tratamiento, se van a empezar a comenzar a observar esos efectos secundarios, pero van a ser respiratorios. El primero de ellos fue un hipo, luego empezó una tos nerviosa con carraspeo y a finales de noviembre de ese año va a empezar con jadeos y a aguantar la respiración. Luego estos problemas respiratorios van a empezar a empeorar tanto que va a empezar a haber un aumento en las pulsaciones y en la tensión arterial de la paciente. Y también vamos a ver que ya van a presentar mucha excitación emocional, la cual la lleva a un bloqueo en el habla. Y también vamos a ver que se va a volver a reaparecer ese parkinsonismo y las crisis oculógiras, pero estas reaparecen peor a como ella ya las tenía. Además, vamos a ver que la paciente empieza a presentar alucinaciones con recuerdos que nunca habían pasado realmente. Y es así como Oliver Sacks decide suspender el tratamiento con el EDOPA. Y así pues el parkinsonismo vuelve como a, pues realmente vuelve peor. En 1970, por decisión de la paciente, se reanudó el tratamiento con el EDOPA gradualmente hasta llegar a 4 gramos días. Las reacciones fueron buenas, pero más no excelentes a comparación como de la primera vez. Y en verano de ese mismo año reaparecen los efectos secundarios, pero esos eran un poquito más peculiares porque ya era un tic de levantar las manos hacia arriba y dar puñetazos en el aire, a tal punto de que la paciente llegaba a tener 300 tics por minuto. Luego se suspende de nuevo el tratamiento y por decisiones de la misma paciente, en septiembre de 1970 se vuelve a iniciar el tratamiento y en los últimos años, o sea, hasta 1972, que es como hasta donde se describe el caso, la respuesta era buena, más no excelente, como lo mencionaba anteriormente. Ya se le administran 4 gramos diarios y que rara vez pues ella presentaba las crisis y los tics.
pero estos seguían continuando y ella seguía como con esa excitación psicomotora, pero dentro de todo llevaba una vida normal dentro de su enfermedad. Entonces, antes de hablar de fisiopatología, vamos a dar pues como un recorderis a toda esta parte de lo que son la vía directa y la vía indirecta de los núcleos basales. Entonces, en la vía directa vamos a comenzar desde un punto de partida que es la corteza cerebral en el surco precentral. Entonces, vamos a ver que se va a mandar una señal excitatoria hacia el putamen a una neurona que es GABAergica. Y a esa neurona también le está llegando una señal de la dopamina a los receptores de uno, que estos son excitadores. Entonces, ambas señales, y como esta neurona es GABAergica, va a mandar una señal inhibitoria al globo pálido medio. Y como esta señal es inhibitoria, la neurona del globo pálido medio no va a poder mandar una señal también de inhibición al núcleo ventral lateral porque no la puede inhibir, porque el núcleo ventral lateral tiene la función de mandar una señal a favor del movimiento a la misma corteza pues del cerebro. Entonces, si este se bloquea, pues no va a poder mandar la señal, ¿cierto? Entonces, acá realmente él ya manda la señal a favor del movimiento. Eso quiere decir que la vía directa, perdón, va a funcionar a favor del movimiento. Ahora vamos a ver que en la vía indirecta va a ser como todo lo contrario. Desde la corteza se va a mandar la misma señal excitadora, pero la dopamina acá va a llegar a los receptores D2. Estos receptores son inhibitorios. Entonces, como me está llegando una señal excitatoria y una inhibitoria por los receptores D2, acá se cancela esa señal. Y como se cancela la señal, no me van a poder mandar pues esa señal inhibitoria al globo pálido medio, al globo pálido lateral. Y lo que va a pasar es lo siguiente. El globo pálido lateral va a mandar una señal inhibitoria al núcleo subtalámico para que éste no inhiba al globo pálido medial. Y como no mide el globo pálido medial, este tiene total libertad de ir a inhibir el núcleo ventral lateral. Y como se explicaba anteriormente, si este núcleo ventral lateral queda totalmente inhibido, él no puede mandar la señal a favor del movimiento. Esto quiere decir que la vía indirecta va en contra de ese movimiento. Entonces, como lo mencionamos al principio, nosotros queremos pues como que esta charla sea un poquito más diferente como a lo que se lleva en el grupo. Entonces, nos gustaría escucharlos. ¿Ustedes qué piensan que, pues como vimos que es una reacción autoinmunitaria al principio, ustedes qué piensan que acá realmente qué es lo que le daña? Viendo ya el caso clínico, viendo ya las manifestaciones clínicas, o sea, como ustedes qué piensan que los que se dañan se pueden equivocar, no hay problema, entonces sí. ¿Quién se anima? De pronto, tal vez estructuras de ambas vías, porque tú mencionabas previamente que la paciente en ciertos momentos tuvo tanto manifestaciones hiperkinéticas como hipokinéticas. Entonces, al momento de presentar manifestaciones hiperkinéticas, tal vez un daño en la vía indirecta es lo que le explicaba, y así pues viceversa para los movimientos hipokinéticos que presentaba el paciente, esto dando un daño en la vía directa. Exactamente, pues se van a dañar las dos vías por las manifestaciones clínicas, tiene todo el sentido del mundo. Como ellos van a presentar una rigidez, en este caso, en el caso clínico, veíamos que la paciente tenía una rigidez en el lado izquierdo, especialmente en su mano, pero también con el tratamiento con levodopa, también vimos que ella empezó a presentar unos tics. Entonces, ambas vías van a estar afectadas porque tanto va a tener movimientos hipercinéticos, también va a tener movimientos hipocinéticos, a tal punto de tener una rigidez, pues como ya total. ¿Quién más opina algo? Bueno, creo que nadie más. Entonces, pues realmente en este caso clínico podemos decir que todas las teorías son ciertas, porque no se tiene una fisiopatología concreta, pero como lo decíamos al principio, es una reacción autoinmune. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el mimetismo molecular. El mimetismo molecular es una reacción del sistema inmune, pero a mis células propias. ¿Cómo así? ¿Eso cómo es? Entonces, vamos a ver que se va a ver la presentación antigénica normal,
pero en esa presentación antigénica va a haber un péptido y una proteína microbiana que se parece mucho a una proteína propia mía. Entonces, cuando se hace la presentación antigénica, los linfocitos van a quedar como confundidos. Entonces, ellos, en vez de atacar al péptido de esa proteína microbiana, van a atacar al péptido de la proteína propia. Y es así como se empieza a hacer esa autoinmunidad. Entonces, acá, ¿qué es lo que pensamos? Que por esa reacción autoinmune, él va a atacar a cualquier parte de los núcleos de la base, tanto como receptores, como a las mismas neuronas, como la misma incluso dopamina, puede atacar a cualquier parte, pero pues es una reacción autoinmune. Y acá pusimos de nota, pues como algo curioso, que en la Corea de Sydenham también podemos ver una generación de anticuerpos antineuronales, pero acá vamos a ver que es secundario a una infección por Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. ¿Por qué? Porque acá, pues en los diagnósticos vamos a ver anticuerpos diferentes, en los cuales acá vemos que son anticuerpos IgM en la Corea de Sydenham, pero en el tratamiento vamos a ver que en la cefalitis letárgica son otro tipos de anticuerpos. Y como veníamos hablando de historia, como veníamos hablando pues como que era un cuadro gripal, podemos sospechar que en esta patología puede ser secundario a la infección de un virus. Y como viene como de esa gripe española, podemos decir que es de la influenza, más no es nada seguro, por lo que es una patología tan antigua, no se tienen tantos registros médicos y tampoco hay como pues tantos casos en este momento. Bueno, entonces vamos a tener ya el diagnóstico, ya sabemos cómo funciona, qué es lo que pasa. Entonces, algo muy importante es que vamos a tener un diagnóstico diferencial que va a ser como el más importante de todos, que va a ser la encefalitis con anticuerpos anti-NMDA. Principalmente, este se ha descrito que es asociada a los ateromas de ovario, si bien es un 40%, pero no necesariamente es asociado con el cáncer. Principalmente esta encefalitis va a quedar, pues va a estar reportado en los pacientes pues, positivos, van a generar lo que es frecuencia en la presencia de agitación, insomnio, crisis oculogiras, o sea, se va a ver como tal las mismas manifestaciones que se ve pues en la encefalitis letal como tal. Entonces, como les estaba mencionando anteriormente, vamos a tener unos criterios que son los que ya se utilizan para diagnosticar la enfermedad, que son los criterios de Howard y Liz, que van a proponer diferentes signos. Entonces, vamos a tener primero que van a ser los signos de los compromisos de los núcleos basales, las crisis oculogiras, la oftalmoplegia, los trastornos obsesivos compulsivos, el mutismo aquinético, las irregularidades respiratorias y la inversión del sueño o esa somnolencia que va a parecer como si la persona estuviera en coma como tal. Entonces vamos a tener dos formas de ese diagnóstico, por medio de una resonancia magnética cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Ahorita vamos a ver cómo se ve una resonancia magnética en estos pacientes, que principalmente son unas lesiones hiperintensas, ¿cierto? Y en el líquido cefalorraquídeo nos va a mostrar lo que son pues, el aumento de proteínas, puede haber negativo para bacterias o virus, pues dependiendo que ya dijimos que esa etiología pues no se sabe por el momento. Vamos a tener bandas oligoclonares de inmunoglobulinas presentes, también vamos a tener pues, esa glucosa normal y pleocitos linfocíticos leves o moderados. Entonces tenemos esa resonancia magnética. La resonancia magnética pues le va a pertenecer a un paciente de sexo masculino de 18 años de edad que va a tener como antecedentes pues un viaje que realizó a la ciudad de Bariloche 2 semanas previas antes de la internación pues en el hospital. Posterior a la cual presentó un cuadro de rinocetis, que pues, ya vimos que puede ser por esas infecciones por la vía respiratoria, y al 10.º día evolucionó con rigidez y bradicinesia progresiva, pues es agregando ese temblor en reposo. Entonces, ¿qué vamos a ver principalmente en la resonancia magnética? Con base a esa fisiopatología, las personas que sufren de dicha enfermedad tienen hiperintensidad en flare en el mesencéfalo, en los núcleos de la base y de igual manera esa hiperintensidad en ambas cortezas insulares. Además, esto va a ser muy útil para el diagnóstico pues, de trastornos del movimiento.
Bueno, ahora en el tratamiento, pues como vemos que es una patología realmente histórica, los tratamientos modernos son realmente escasos, pero como estamos hablando en esa fisiopatología de una reacción autoinmune, entonces vamos a ver que las terapias que se utilizaron van a ser inmunosupresoras o inmunomoduladoras. Entonces hemos visto que los corticoides pues, de alta potencia son altamente efectivos en estas patologías en donde se presenta una reacción del sistema inmune exacerbada y también la utilización de gamma-globulinas y plasmaferesis. Y bueno, eso ha sido todo pues como por hoy, espero les haya gustado muchísimo. Si tienen sugerencias, dudas o pues como lo que quieran comentar, bienvenido sea y ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, me encantó la charla, muy didáctica. Pues como que extrapolaron la teoría a la práctica.